Minutos de las 10 de la mañana y continuamos con más información. Así es, el gremio de docentes autoconvocados va a realizar un paro y marcha a Casa de Gobierno el 31 de 31, octubre, ya viernes. pasado Ajá. mañana, exactamente este viernes. Y de esto vamos a charlar con la secretaria gremial de esta entidad. Estamos hablando de la profesora Nilda Beatriz Patiño. Profe, ¿cómo le va? Mariela y Lisandro, la saludamos. Hola, buen día. Buen día, buen Buen día, día. profe. Acá estamos. Bueno, a ver, recordemos cuáles son los reclamos que no solo es lo salarial, sabemos que hay cuestiones también laborales que les está preocupando. Bueno, nosotros, además de lo salarial, una cuestión que hoy, hoy octubre del 2025 es muy sentida en la docencia, es la estabilidad. Sí, Nosotros lo veníamos planteando y no era como que prendía totalmente, pero ahora ya es una preocupación extendida, generalizada. Para los que no son docentes, nosotros tenemos en el estatuto 3 situaciones de revista. Podemos ser titulares, es decir, como su nombre lo indica, somos los dueños del cargo o de las horas cátedras. Podemos ser suplentes, que es, bueno, el titular salió de licencia, o el interino, que es la otra situación de revista, y yo soy suplente, trabajo hasta que el otro se reintegre o renuncie o se vaya, etcétera. Y el interino está ahí en el medio, pero es un paso previo a ser titular. O sea, ya tenés como reservado ese cargo para vos el día que se convoque a titularización o a concurso. sí. Pero cuando sos suplente dependés de que se presente o no el otro, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? Que los compañeros, las compañeras que son suplentes, se jubila o renuncia el dueño de las horas y él sigue siendo suplente, pero de nadie, ¿no? O sea, Claro. en el sistema figura suplente, pero no es suplente de alguien. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, O nosotros sea, acá, ¿qué ventaja saca el gobierno, el ministerio haciendo esto? y bueno, primero tu precarización. Es la precarización laboral. Siempre yo tengo una discusión amigable con algunas personas cuando yo digo Gildo le copia a Milei y otros me dicen no, Milei le copia a Gildo. O sea, Milei está proponiendo una reforma laboral que se estaría ejecutando ya en Formosa. Y digo esto porque nadie nos responde, o sea, y lo dijimos en medio de la campaña, o sea, que era Houston, Sí. socorro, que alguien conteste, o sea, que alguien nos explique. Nosotros lo hemos, o sea, cuando salimos a hacer declaraciones públicas, quiero que quede claro para quien nos conoce, quiere decir que ya hicimos nota, que ya generamos expediente, que intentamos hablar con los funcionarios y nadie nos respondió. O sea, formalmente, como debe ser en cualquier administración que se jacte de ser medianamente seria, las respuestas son escritas, deben ser escritas, ¿no? Entonces nosotros estamos preguntando, ¿por qué pasa esto? Preguntamos por 3 casos nada más, con nombre, apellido, situación y demás. Y después ahora convocamos a una especie de relevamiento o de censo de los suplentes de nadie. Y estamos transcribiendo los datos que nos están pasando en la planilla Google para hacerle una presentación al gobernador, porque la Dirección de Educación Secundaria, la verdad, no responde, no le importa nada. ¿Esto está ocurriendo en secundaria solamente? En secundaria fuertemente porque es donde hay mayor movilidad, pero la que a mí me despertó la alerta fue una docente del lote 8, que es maestra y en su turno opuesto tomó un cargo de educación permanente, o sea, maestra para adultos. Y ella estaba feliz porque iba a tener un cargo interino, o sea, iba a tener el turno opuesto interino, y eso quiere decir que no iba a bajar, no iba a dejar de ser maestra en el turno opuesto durante el receso. Y me dice, en mi recibo me dice permanente, o sea, permanente sería el interino o el titular, que no cesan, no bajan, no dejan de tener el trabajo al 31 de diciembre. Pero entro al sistema y en el sistema dice que yo ceso el 31/12. A partir de ella empiezo a preguntar informalmente a uno, a otro, y aparece una expresión que nosotros la conocimos en el nivel superior y que nos da verdaderamente pánico, terror, que es no,
ya hace mucho que el turno puesto es interino a término. O sea, interino es de nombre nada más. Sí, Pero si tiene un término, no es interino. no es interino. Es suplente. Por eso decimos, sos suplente de nadie. Entonces, que alguien Claro. nos conteste, que alguien nos diga, hay un plan de reestructuración, hay una fecha, estas son las etapas, pero Profe, que lleve tranquilidad, ¿y, ¿no? y cuántos docentes están en esta situación hasta el momento, hasta el registro que ustedes Es llevan? que yo no puedo saber. Nosotros tenemos un registro de gente que confía en Por nosotros eso, los y que que se ustedes anota. tienen hasta ahora, ¿cuántos son? Yo te juro, no miré lo último, pero el primer día teníamos 50. De esos 50 había 3 que no eran, o sea, que se confundieron y tenían otra situación. Ah, Pero ahí le voy a preguntar, se me fue el secretario de prensa, si puede entrar a mirar cuánto es a hoy, porque hoy vamos a empezar a hacer la descarga de los datos para hacer la presentación el viernes en Casa de Gobierno ante el gobernador, porque te digo, lo que sentimos es que educación no hay vocero, no hay en nivel secundario, no hay en técnica y no hay tampoco en el ministerio propiamente dicho, porque ya las últimas presentaciones se las hacemos directamente al gobernador, ¿no? bien. Vamos a ver si tenemos respuesta, pero también le pedimos por eso a los docentes que van a hacer paro el viernes con gran sacrificio, sabiendo que se exponen a que este paro sí se cargue, que hay que marchar, que no basta con hacer el paro, que hay que marchar, que hay que venir y que hay que hacer un esfuerzo fundamentalmente 70, dice Patitucci, que tenemos ahora al 70, momento. es un montón. Y pensá que hay un montón que no se anotaron, ¿eh? Porque Claro. no, porque tiene miedo, porque no va al dato, o porque son muy fanáticos del gobierno. Ah, Pero digo, y 70 básicamente te digo de secundaria. Pero yo tengo caso, porque el caso que nos llevó a hacer este relevamiento, te estoy hablando, es un turno puesto de una maestra de primaria. sí, Entonces, y te digo que nos asusta porque normalmente ellos vienen actuando hace muchos años así, de a uno, y cuando llega a nosotros y nos quejamos, resulta que hace años vienen haciendo eso. ah, En no es secundaria sé algo que no. nuevo, digamos. En secundaria sé que no, que es nuevo, pero Ah. digo, en primaria la maestra esta me dice que no, que es la primera vez, pero los que me contestaron a mí desde el ministerio informalmente Sí, es que hace rato el turno puesto es con interino a término. Es una bien. figura que el gobierno inventó en superior, porque en superior ya hay contratos. Ellos les llaman interino a término, pero en realidad es un contrato. Te contrato por un cuatrimestre, te contrato para el otro cuatrimestre, después puede que no te llame. O sea, ahí ya quedó a gusto y paladar del Pero director. esto es legal, digamos, o sea, no. No, legal no es, porque te estoy diciendo, el estatuto Sí, no prevé el no. interino a término, no prevé el contrato. Y más que una Pero no solicitud, permi- ¿no habría que denunciar entonces? Bueno, pero a ver, primero que la gente que está en superior nunca quiso denunciar. Ujú. A nosotros nos pasa varias veces, nos pasó como gremio, que nosotros decimos, guarda, fíjate, pero si el interesado, si el titular de derecho no quiere, vos te quedás en la mera denuncia. Claro. Y hasta parece que es falso, ¿entendés? Yo recién dije algo que lo voy a repetir en voz alta en mi casa y que me criticaron. Dije, creo que la reforma laboral de mi ley debería salir. Pero ¿cómo vas a decir? No, sí, porque si no la gente no cree de qué se trata, ¿entendés? Claro. Le decía, porque le venimos diciendo, que los abogados laboralistas frenaron lo que ya puso en aquel decreto ómnibus, y entonces la gente cree que está bien, ¿no? Que bueno, que hay que hacerlo para que trabajen los negros de mierda, me dijo ayer un señor que manejaba un auto de Uber que se caía a pedazos, ¿no? Ajá, sí. Entonces, digo, en la docencia lamentablemente algunas cosas nos pasaron porque dejamos que nos pasen. Yo hoy llamo a la reflexión a los profesores, a las profesoras, fundamentalmente que no dejemos que se instale la figura del interino a término, que demos pelea por lo menos, ¿no? Bien. Que sigamos manteniendo las 3 categorías que están en el estatuto. Igualmente te digo que el gobernador tiene facultades delegadas extraordinarias en el marco de la emergencia económica, ¿no? Entonces él puede sacar un decreto y ese decreto va a estar encima del estatuto. Bien. Digo esto porque era una discusión que tuve con algún diputado radical cuando le votó las facultades extraordinarias a mi ley. Yo le decía, si en Formosa está mal, en Buenos Aires, en La Nación también está mal, Sí. ¿no?
Entonces, el paro fundamentalmente creo va a tener esta cuestión, los salarios, los 3 puntos nada más, salario, estabilidad, defensa del estatuto, y nosotros le agregamos la cuestión de los maestros indígenas que están pidiendo el cargo que la ley integral de la aborigen les ofrecía en el artículo 21, que es que si ellos se reciben de maestro, tienen que tener asegurado un cargo en su comunidad. Muy bien. Profe, le agradecemos como siempre informarnos y poder charlar bien de los temas. No, gracias a usted, y los invitamos a todos, e insisto fundamentalmente a los compañeros jubilados que me encuentran, que me cruzan, que se quejan, y les digo, vayan a Casa de Gobierno. Es tiempo que en Formosa armemos también los jubilados, ¿no? Que vemos que en otras provincias ayudan muchísimo porque son los que ponen el cuerpo cuando otros no pueden hacer paro. Así que el que no tiene, mejor dicho, tiene dificultad para caminar, que nos espere frente a Casa de Gobierno. Perfecto, perfecto. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.